Amante Padre Celestial, te agradecemos por esta oportunidad que nos das nuevamente en libertad de poder reunirnos por este medio para alabar tu nombre y para escuchar las palabras que tú tienes para nosotros esta noche. Ayúdanos para que al escucharla no nos hagamos los sordos, sino que les pongamos mucha atención y permitamos que tú las lleves a cabo en nuestras vidas. Bendice a los que están viendo los videos. No sabemos quiénes serán ni dónde estarán, pero Señor, tú los conoces, tú sabes quiénes son, tú sabes también la necesidad que tienen y lo que el Espíritu Santo ha estado haciendo en sus vidas. Pedimos, Señor, que ellos sigan creciendo y madurando en la verdad. Te agradecemos estas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. El repaso de los versículos de esta noche es de la segunda mitad. Así que comenzamos con Éxodo 28 al 11. Acordarte has del sábado o día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo, bendijo el día sábado y lo santificó. Eso es Éxodo 28 al 11. A ese entonces le sigue Romanos 5, 20 y 21. La ley empero entró para que el pecado creciese. Mas cuando el pecado creció, sobreabundó o sobrepujó la gracia, para que de manera que el pecado había reinado para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. En esta sí la hacen igual que en el inglés, así que me cuesta menos trabajo recordar. Isaías 53, 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53, 5. Luego 2 de Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Así que para ser como Cristo, para ser transformados y que tengamos el carácter de Cristo, ¿cómo es que se logra? Mirándolo a cara descubierta, observándolo. Eso quiere decir que nos vamos a la palabra de Dios y allí leemos y estudiamos y aprendemos cómo es Jesús, qué hace Jesús, cómo reacciona a las cosas, cómo trata a las personas, etcétera, etcétera. Y así vamos cambiando. Ustedes entienden que si una persona, por ejemplo, se pone a estar mirando pornografía o películas de terror, van cambiando y se van transformando en la misma forma de lo que están alimentando la mente. Así lo mismo ocurre con el lado positivo, con la palabra de Dios. Nos va transformando de acuerdo a lo que vamos leyendo y entendiendo y por el poder del Espíritu Santo, claro está. Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y ahora vamos a agregar uno más. Apocalipsis 14, 12. Apocalipsis 14, 12. El que teníamos de último era Hechos 4, 12, ahora es Apocalipsis 14, 12. Y yo creo que hay varios entre nosotros que lo saben de memoria, así que se les hará un poco más fácil. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Más adelante vamos a hablar de eso porque precisamente con esto vamos a cerrar la lección de esta noche, así que volveremos a él. Está en Apocalipsis 14, 12. Si están tomando nota, por favor, para que lo tengan entre su lista.
y lo aprendan de memoria y lo repasen. Entonces, la vez pasada habíamos llegado hasta la página 236, eso es parte de del capítulo que se titula Entrada en la Tierra Prometida. Y quiero que comencemos yendo a la página 235, en la parte inferior, 1, 2, 3, 4, la cuarta línea hacia arriba. Ahí voy a comenzar a leer. Es parte de esa sección Cruzando el Jordán que estudiamos la semana pasada. Comienza diciendo, llegaron al borde de la corriente. Okay, espero que ya hayan encontrado donde estoy por leer. Llegaron al borde de la corriente y las aguas no retrocedieron ni un ápice. Pero ese pueblo había aprendido a confiar en el Señor y puesto que Él les había dicho que avanzaran, no dudaron ni por un instante. Entraron en el agua, a pesar de saber que era profunda como para no tocar fondo, y con una corriente de la suficiente intensidad como para arrastrarlos. Y luego habíamos subrayado la siguiente oración. Leámoslo juntos. No era su parte, no era el deber o la responsabilidad del pueblo el considerar las dificultades, sino obedecer al Señor y Él les abriría el camino. Estamos en la página 236 y vuelvo a repetir esa última oración. No era su parte, no era el deber de los israelitas de ponerse a considerar las dificultades, sino obedecer al Señor y Él les abriría el camino. Entonces, esto nos trae al tema que estábamos desarrollando la vez pasada, y entonces pasemos en la página 236, en la parte inferior, donde comienza la sección Por fin libres. Comienzo a leer. En aquel tiempo, Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar por segunda vez a los hijos de Israel. Los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres aptos para la guerra que habían salido de Egipto perecieron. Como no obedecieron a la voz de Jehová, Jehová juró que no los dejaría ver la tierra que él había jurado a sus padres que nos daría, tierra que fluye leche y miel. A sus hijos, los que él había puesto en lugar de ellos, Josué los circuncidó. No hubo circuncisión durante todo el tiempo que anduvieron vagando por el desierto. Así que cuando allí dice que los circuncidara por segunda vez, no era que iba a circuncidar nuevamente a los que ya habían sido circuncidados, no. Por segunda vez porque los que habían sido circuncidados todos ya murieron en el desierto y estos jóvenes no habían sido circuncidados cuando eran bebés. Así que ahora Dios les dice, entonces, lleva a cabo la circuncisión del pueblo que hay ahora. Seguimos leyendo. A sus hijos, los que él había puesto en lugar de ellos, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, ya que no habían sido circuncidados por el camino. Cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en su lugar en el campamento hasta que sanaron. Entonces Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de encima de vosotros el oprobio de Egipto. Por eso se llamó Gilgal aquel lugar hasta hoy. Esto viene de Josué, capítulo 5, versículos 2 al 9, todo ese párrafo. Estamos en la página 237. A fin de apreciar la importancia de esa ceremonia en aquella circunstancia, hemos de recordar el significado. Por favor, pónganle un círculo a significado. El significado de la circuncisión. Y hemos de saber también en qué consistía el oprobio de Egipto, que dijo allí al final del párrafo anterior. ¿Qué es esto? ¿Cuál es el significado? Entonces, pongamos atención. La circuncisión significaba la justicia por la fe. Hago una pregunta. ¿Qué viene primero? ¿La justicia por la fe o la prueba de la justicia por la fe? Voy a ponerlo en otra forma por si acaso. La justicia.
Sí, si usted va a pagar una cuenta, ¿qué le dan primero, el recibo o usted paga la cuenta? Primero usted paga la cuenta y después le dan el recibo, ¿verdad? Porque el significado de la circuncisión es lo que significaba era la justicia por la fe. Si no había justicia por la fe, aunque hubiera circuncisión, ¿de qué valía? Es como que le hubieran puesto un título a un libro, pero no hay libro, está todo en blanco. No le sirve de nada. Seguimos entonces leyendo. Eso estaba en Romanos 4:11, por cierto. La verdadera circuncisión, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios, es la obediencia del corazón y en espíritu a la ley. Romanos 2:25-29. Es desconfianza total en el yo. Tenemos un versículo que habla de eso, ¿verdad? En Filipenses 3:3, donde dice que nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu adoramos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Sí, no podemos confiar en nosotros mismos, no debemos confiar en nosotros mismos. Seguimos leyendo. Es desconfianza total en el yo y confianza y gozo en Cristo Jesús. Y ahí está Filipenses 3:3 que lo acabo de citar. Por favor, subrayen el resto de este párrafo. Lo voy a leer despacio. En el caso que estamos considerando, vemos que el propio Dios ordenó al pueblo que fuera circuncidado. Una prueba positiva de que Él les aceptaba como justos. Les sucedió como a Abraham. Su fe les fue contada por justicia, por buena obra. ¿Cuál era la buena obra? Que habían creído. Esa es la única obra que cuenta ante Dios. El siguiente párrafo ahora. La justicia engrandece a la nación. El pecado es afrenta de las naciones. ¿Notan allí la diferencia? La justicia engrandece a la nación, el pecado es una afrenta. Eso viene de Proverbios 14:34. Ahora aquí viene la otra frase que estábamos buscando el significado de ella. El oprobio de Egipto. Póngale un circo de oprobio de Egipto allí para que veamos bien el significado. El oprobio de Egipto era el pecado. Fue el pecado lo que Dios quitó de encima de los hijos de Israel, ya que la genuina circuncisión del corazón, la única que Dios considera circuncisión, es despojaros del cuerpo de los pecados mediante la circuncisión hecha por Cristo, que es la circuncisión del corazón, el cambio, la transformación de nuestro corazón, de nuestro pensar. Eso está todo relacionado con Colosenses 2:11. Seguimos leyendo. La siguiente cita es toda de Ezequiel 20:5-8 y dice: Así ha dicho Jehová, el Señor, el día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la simiente de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la casa de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo, yo soy Jehová vuestro Dios, entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Pero ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Pongamos mucha atención aquí porque el Señor logró al fin sacarlos de la tierra de Egipto, pero desgraciadamente se llevaron a Egipto en el corazón. Por eso vagaron por el desierto por 40 años, cuando que en un poco menos de 2 años hubieran podido llegar a donde Dios los quería llevar. El último párrafo de la página 237, por favor comiencen a subrayar porque va a estar todo subrayado, si así desean ustedes, claro, hasta el fin del párrafo en la página 238. Comienzo. Los que salieron de Egipto junto con Moisés no entraron en la tierra prometida debido a que no abandonaron los ídolos de Egipto.
Un pueblo, subrayelo doble, un pueblo no puede ser libre y esclavo a la vez. Es una redundancia. Es como decir que una persona puede ser gorda y puede ser flaca al mismo tiempo. No, no hay tal cosa. Vuelvo a leer, un pueblo no puede ser libre y esclavo a la vez. Sigan subrayando, la esclavitud de Egipto, el oprobio de Egipto, no era simplemente las labores cansinas que estaban obligados a realizar, sino sin ser remunerados en correspondencia, sino la abominable idolatría de Egipto en la que habían caído. Es de eso de lo que Dios iba a librar a su pueblo cuando dijo al faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Solamente podían servirle, igual que nosotros, si dejamos los otros dioses todos por fuera y solamente dejamos a Dios. Eso viene de Éxodo 7:16. El pueblo había obtenido por fin esa libertad. Dios declaró que la esclavitud, el pecado, el oprobio de Egipto les había sido quitado de encima. Se podía entonces cantar, abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Isaías 26:2. La próxima sección, la victoria de la fe. Hay unos versículos allí que están citados. El primero de ellos es Hebreos 11:30. Leamos juntos. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Luego viene Hebreos 11:1. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve. Y 2 de Corintios 10:4, leamos juntos, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Los hijos de Israel estaban en la tierra prometida, pero, sin embargo, por toda apariencia, no poseían aquella tierra más que antes. Seguían morando en tiendas, mientras que los habitantes de la tierra vivían afianzados en sus ciudades, que estaban amuralladas hasta el cielo, de acuerdo con Deuteronomio 1:28, con la misma fortaleza que tenían cuando el simple informe traído sobre ellas había hecho que desmayara el corazón de los hijos de Israel 40 años antes. Pero las paredes y murallas, subrayen, pero las paredes amuralladas y las multitudes armadas no cuentan cuando la batalla es ¿de quién? Del Señor. Leamos esto otra vez. Pongámosle atención. ¿Estamos de acuerdo o lo estamos leyendo porque están las palabras allí? Pues hay que leerlas, porque estamos en esa página. Noten cómo es esto, no solamente para ellos, esto es para nosotros, para que nos dé ánimo, para que recordemos que cualquiera que sea nuestra batalla, no importa de qué clase, si se la entregamos a Dios, esa es la batalla del Señor y entonces no hay nada que pueda ser más grande que Él. Volvamos a leerlo. Pero las paredes amuralladas y las multitudes armadas no cuentan cuando la batalla es del Señor. Yo digo amén. Y creo que puedo escucharlos a todos ustedes también diciendo amén. 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 Con todo. Amén y amén. Amén. Entonces, como podemos ver, ahí está hablando de la ciudad de Jericó. Y quiero que vayamos a ver algo que he preparado. La he titulado Rahab y la caída de Jericó. Está basada en la historia de Josué capítulo 2 y capítulo 6. Quería hacerlo así porque aunque hay bastante información en el libro, hay algunas cosas que no están incluidas y que yo creo que son muy importantes para nosotros y de mucho valor espiritual también. Así que entonces vamos a ver qué nos cuenta en cuanto a Rahab y la caída de Jericó. Estos son extractos de Patriarcas y Profetas por Elena G. de White.
de las páginas 459, 460 y otras después. Ustedes verán siempre la referencia en las diapositivas. Dice allí, a pocas millas más allá del río Jordán, que estudiamos la semana pasada, cómo cruzaron, etcétera, etcétera, exactamente frente al sitio donde los israelitas estaban acampados, se hallaba la grande y muy fortificada ciudad de Jericó. Era prácticamente la llave de todo el país y representaba un obstáculo formidable para el éxito de Israel. Josué envió, por lo tanto, a 2 jóvenes como espías para que visitaran la ciudad y para que averiguaran algo acerca de su población, sus recursos y la solidez de sus fortificaciones. Los habitantes de la ciudad, aterrorizados y suspicaces, se mantenían en constante alerta y los mensajeros corrieron gran peligro. Los que mandaron allá, esto es un paréntesis aquí, a los que mandaron allá para que fueran a espiar, no iban bien protegidos con alguien con una metralleta y tenían guardaespaldas ni nada de eso, no, corrían mucho peligro porque los de la ciudad, recuerden, ya habíamos cerrado con esto la vez pasada, habían sabido que habían cruzado en tierra seca y estaban atemorizados y también listos a pelear porque ya sabía que ya venían. Seguimos leyendo. Fueron, sin embargo, salvados por Rahab, mujer de Jericó, que arriesgó con ellos su propia vida. En retribución de su bondad, ellos le hicieron una promesa de protección para cuando la ciudad fuera conquistada. De Josué 2:15 leemos, entonces ella, refiriéndose a Rahab, los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba a la pared del muro y ella vivía en el muro. Como pueden ver en esa diapositiva, la forma en que un artista lo ha interpretado allí con esta pintura. La mujer, Rahab, era una ramera, una prostituta, y ella abrió su casa para que ellos se escondieran. Ellos alcanzaron a entrar en la ciudad sin ser detectados. Ella los escondió y cuando ya todo estaba tranquilo, entonces les dio la salida por la ventana de su casa, que estaba en el muro, y con un cordón, con una cuerda, los bajó uno por uno y les dio dirección e instrucciones de por dónde irse y dónde doblar y qué riachuelo seguir, etcétera, etcétera, para que se pudieran escapar. Seguimos leyendo. Ahora de Josué 2, versículos 18 y 21. He aquí, cuando nosotros entraremos en la tierra, estos son los espías, le están hablando a Rahab, le dicen, tú atarás este cordón de grana, ese cordón con el que los había bajado, esa misma cuerda tenía ella que dejarla colgada en la ventana de su casa. Sigo leyendo. Este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste. Y tú juntarás en tu casa tu padre y tu madre, tus hermanos y toda la familia de tu padre. Y ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Volvemos ahora a Patriarcas y Profetas, página 459 y 460. Los espías regresaron sin novedad con las siguientes noticias. Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos. Todos los habitantes del país tiemblan. Se les había dicho en Jericó, hemos oído que Jehová hizo sacar las aguas del Mar Rojo. Y permítame, que aquí esta es la forma en que Rahab
les dio el reporte de lo que ella sabía, porque ella les habló de lo que estaban pensando la gente, de lo que se estaba hablando en la nación, de lo que el rey y los demás del gobierno habían dicho y estaban planeando. Les dio toda la información. Pero junto con esa información, sigo leyendo allí de Josué 2, 10 y 11. Vuelvo a empezar donde comienza, hemos oído. Hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros, cuando salisteis de Egipto. No solamente las del Jordán, sino las de Egipto. Piensen ustedes, hermanos, no había teléfono, no había televisión, no había internet. Y sin embargo, sabían lo que había sucedido y cómo había sucedido, y sabían que Jehová era el que lo había hecho. Sigo leyendo. Y también lo que habéis hecho con los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, con Sehón y Og, a los cuales habéis destruido. Al oír esto, ha desfallecido nuestro corazón y no ha quedado hombre alguno con ánimo para resistiros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Ustedes le pusieron atención a lo que esta mujer está diciendo? Es cierto que les está dando la información de todo lo que se ha hablado en el pueblo, de cómo se están sintiendo, de qué planes tienen y de qué temerosos están. Pero las últimas 2 líneas que ustedes están viendo allí en la diapositiva, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ese es el testimonio, esa es la fe de Rahab hablando. ¿Podemos decir nosotros de la misma forma que nuestro Dios es un Dios tan poderoso, tan grande, tan amoroso, con un deseo tan grande de salvarnos, que es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra? Yo espero y le pido al Señor que así sea en cada uno de nosotros. Aquí está una parte que, aunque no se hace esta conexión en la historia, sin embargo, es fácil de reconocerla. El cordón de grana, la profundidad del amor redentor de Dios. El cordón de grana representa entonces aquí, sirve como un símbolo de lo que Dios hace para redimirnos. Recuerdan ustedes, y allí se ve un cuadro del cordón que está colgando de la ventana. ¿Recuerdan las instrucciones de los espías? Le dijeron a Rahab: cuando ustedes nos vean que nosotros venimos, metes en tu casa a tus padres, a tu padre, a tu madre, a tu familia, tus hermanos. ¿Qué pasaba si no querían entrar? ¿Qué pasaba si se querían quedar en sus propias casas? El cordón no los iba a proteger. Esto protegía solamente esa casa, ninguna otra. ¿No es así también con la vida y la muerte de Cristo Jesús? Su sangre cubre al que la recibe, al que la aprecia, al que cree en ella. Pero si no la quiere, está libre de rechazarla, pero no está cubierto. Esto también nos recuerda de la 10ª plaga, ¿recuerdan? Cuando Dios les dijo que mataran un corderito y pintaran con la sangre la armadura el dintel de las puertas. Y Él les dijo, por cierto, no sabemos el versículo de memoria, ¿verdad? Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo o pasaré por encima de vosotros. Era la única manera de que las familias resguardaran, para que los primogénitos no murieran. ¿Recuerdan cuando estudiamos? Espero que sí. Somos resguardados por la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, de manera que entonces la muerte no nos puede tocar. Estoy hablando de la muerte eterna, no de la muerte por si vivimos muchos años, o si tenemos un accidente, o si morimos por una enfermedad o algo de eso. Esa es pasajera. Seguimos leyendo entonces. Aquí, antes de leer cómo iban a marchar,
Quise poner esta diapositiva aquí porque ustedes pueden contar allí. Iban a ver 7 sacerdotes delante del arca. Ellos iban tocando sus trompetas. Luego venía el arca detrás de ellas. Esta fue parte de la información, de la instrucción que Dios les dijo, cómo iban a hacer la formación de del pueblo y del arca, etcétera, etcétera. Ya vamos a leer en cuanto a esto. Pero esta estaba tan clara que yo dije, bueno, voy a ponerla aquí para que la vean más de cerca. En obediencia, esto viene de Patriarcas y Profetas, página 464, párrafo 2, el segundo párrafo completo, ¿ok? Para que entiendan así y si lo van a buscar puedan encontrarlo. Comienzo a leer. En obediencia al mandato divino, Josué reunió los ejércitos de Israel. No debían emprender asalto alguno. Solo debían marchar alrededor de la ciudad, llevando el arca de Dios y tocando las trompetas. En primer lugar venían los guerreros, o sea, un cuerpo de varones escogidos, no para vencer con su propia capacidad y valentía, sino por obediencia a las instrucciones dadas por Dios. Y allí vemos, ahí están los soldados. Son los primeros que iban en la fila de gente. Y recuerden, habían 40,000 varones de guerra. Esos eran solamente los que estaban listos para la guerra. De resto, las mujeres y los otros hombres que ya eran mayores y los niños, etcétera, todo eso era diferente, ¿verdad? Así que la cantidad es grande. Pueden hacerse esa idea en sus propias mentes, imaginarse cómo sería. Sigo leyendo. Seguían 7 sacerdotes con trompetas. Luego, el arca de Dios, rodeada de una aureola de gloria divina. Ahí está el arca de Dios. Era llevada por sacerdotes ataviados con las vestiduras de su santo cargo. Continuamos. Seguía después de esto el ejército de Israel, con cada tribu bajo su estandarte. Esta era la procesión que rodeaba la ciudad condenada. No se oía otro sonido que el de los pasos de aquella hueste numerosa y el solemne tañido de las trompetas que repercutía entre las colinas y resonaba por las calles de Jericó. Una vez dada la vuelta, el ejército volvía silenciosamente a sus tiendas y el arca se colocaba nuevamente en su sitio en el tabernáculo. Esto fue lo que Dios les dijo que hicieran. Debían ir en procesión una vez completa alrededor de la ciudad, todos los días, por 6 días. El primer día daban la vuelta y se iban otra vez a sus tiendas. El segundo día daban una vuelta y se iban a sus tiendas. El tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, de la misma manera. Seguimos leyendo. Durante 6 días la hueste de Israel dio una vuelta por día alrededor de la ciudad. Llegó el 7º día y al primer rayo del sol naciente, Josué movilizó los ejércitos del Señor. Les dio la orden de marchar 7 veces alrededor de Jericó, no una, sino 7. Y cuando escucharan el fuerte sonido de las trompetas, gritaran en alta voz porque Dios les había dado la ciudad. Ahí están, gritando todos. Más de 40,000, aproximadamente deben haber habido cerca de 2 millones de personas. Gritaban, ¿y qué sucedió? Observen en el segundo cuadro cómo las paredes se desmoronan. Y no solamente caen las casas y las paredes, sino que los soldados que estaban allá, mirando, observando, viendo a ver qué iban a hacer, por dónde iban a comenzar la pelea, porque ellos pensaban que ellos venían a pelear. Cuando las paredes se desplomaron, ellos se desplomaron con ellas también. Los israelitas no habían ganado la victoria por sus propias fuerzas. La victoria había sido totalmente del Señor. Y como primicias de la tierra, la ciudad, con todo lo que ella contenía,
debía dedicarse como sacrificio a Dios. Debía recalcarse en la mente de los israelitas que en la conquista de Canaán ellos no pelearían por sí mismos, sino como simples instrumentos para ejecutar la voluntad de Dios. No debían procurar riquezas o exaltación personal, sino la gloria de Jehová su Rey. Allí, todos los habitantes de la ciudad, con toda alma viviente que contenía, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes y ovejas y asnos, fueron pasados a cuchillo. Solo la fiel Rahab, con todos los de su casa, se salvó en cumplimiento de la promesa hecha por los espías. Noten aquí la casa que tiene el cordón de grana. Está de pie, pero todas las otras alrededor de ellas, las que están justo al lado, todas se desplomaron. La única que quedó en pie fue la casa de Rahab. ¿Tenemos un Dios así de grande nosotros también? Claro que sí. ¿Le creemos? Espero que sí, con la bondad y con el poder de Dios en nuestras mentes, que así sea. Ahora entonces sí, volvamos al libro para terminar la sección que habíamos comenzado. Estamos en la página 238. Los dos últimos párrafos. Jericó estaba cerrada, bien cerrada por temor a los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Josué 6:1. Jericó fue la primera ciudad que se tomó, y el modo de operación indicado por el Señor estaba calculado para poner a prueba la fe de los israelitas. Todo el pueblo tenía que marchar alrededor de la ciudad en perfecto silencio, con excepción de los sacerdotes que iban a la cabeza con el arca haciendo sonar sus trompetas. Josué dio esta orden al pueblo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga, gritad. Entonces gritaréis. Josué 6:10. Tan pronto como hubieran completado ese silencioso rodeo a la ciudad, tenían que ir al campamento. Habían de repetirlo por 6 días sucesivos y en el 7º día lo habían de realizar. ¿Cuántas veces? 7 veces. Eso denota en la Biblia una cantidad, o denota perfección, completamiento, si existe esa palabra. Imagina la situación: toda la multitud marchando alrededor de la ciudad y regresando al campamento. Repitieron eso una vez tras otra sin ningún resultado aparente. Las murallas se alzaban tan altas e imponentes como antes. Ni una sola piedra se derrumbaba. No cedía ninguna parte del cemento. Sin embargo, no se oyó ni una sola palabra de queja por parte de miembro alguno del pueblo. Podemos bien suponer que los primeros 1 o 2 días, la visión de esa numerosa hueste marchando silenciosamente alrededor de la ciudad llenó a sus habitantes de aprensión, más aún teniendo en cuenta que ya se habían aterrorizado previamente al escuchar los informes acerca de lo que Dios había hecho en favor de aquel pueblo. Pero al repetirse la marcha día tras día, sin un propósito aparente, cuán natural habría resultado que los sitiados recobraran el ánimo y considerasen aquello como una farsa. Esos están locos, dando vuelta ahí como que sí, nosotros nos vamos a dejar llevar por eso. Sigo leyendo. Muchos debieron comenzar a burlarse y a ridiculizar a los israelitas por su ilógico proceder. Por favor, subrayen: era imposible encontrar en los anales de guerra precedente de un modo tal de proceder para capturar una ciudad. No tenían un ejemplo así en ninguna parte. A nadie se le había dado la locura de ir a marchar alrededor de la ciudad y luego irse. Y habría sido contrario a la naturaleza humana si la gente de la ciudad no se hubiera burlado abiertamente de los que marchaban a su alrededor. Pero las filas de Israel
Pero de las filas de Israel no salió ni una sola palabra de réplica. Pacientemente sobrellevaron cuantas imprecaciones pudieron hacerles. No se levantó nadie exclamando: ¿de qué sirve todo esto? ¿O qué clase de general es este Josué? ¿O acaso supone que el ruido de nuestros pasos va a hacer vibrar la muralla hasta derrumbarla? Estoy harto de este sinsentido. Voy a quedarme en la tienda hasta que se haga algo razonable. Ninguna murmuración así sucedió, ¿cierto? Quien conozca mínimamente la naturaleza humana sabe que en tales circunstancias lo que se podía esperar en un sinnúmero de expresiones como esas y otras similares, y sería excepcional que no se diera una abierta rebelión en contra de un proceder como ese. Por favor, subrayen hasta donde dice pueblo. Sin duda, no hay, sin duda el pueblo de Israel habría reaccionado así 40 años antes. ¿Recuerdan cuando mandaron los espías y regresaron? 10 dijeron: eso no se puede, son murallas muy altas, nos van a acabar. Y 2, Josué y Caleb, Josué, que es el que está guiando aquí ahora, Josué y Caleb dijeron: no, claro que sí podemos, Dios nos puede llevar. Terminaron vagando por el desierto hasta que ahora regresan. Esta vez no están haciendo lo mismo que hicieron hace 40 años. Y el hecho de que se marcharan ahora en paciente silencio alrededor de la ciudad, en 13 vueltas sin propósito aparente, es prueba de la fe más notable que el mundo haya conocido en un pueblo. ¿No les parece? Qué lindo que nosotros escogiéramos, decidiéramos ser esa clase de personas. No nos vamos a murmurar, simplemente vamos a hacer lo que Dios nos dice y dejar los resultados con Él. Él se encarga de los resultados. Nosotros simplemente obedecemos y seguimos las instrucciones que Él nos da. Sigo leyendo. Piensa en toda una nación en la que no fue posible encontrar un criticón, ni uno solo que expresara una palabra de queja, al ser puesto en una situación inconveniente que fuese incapaz de comprender y que fuese inútil por toda apariencia. El 7º día estaba a punto de expirar y se completó la 13ª vuelta a la ciudad. Las 6 de la semana más las 7 de ese día, es lo que quiere decir allí. Todo permanecía exactamente como al principio. Venía ahora la última y decisiva gran prueba de la fe. ¿No suena eso igual que el tiempo del diluvio? Noé y todos los animales y su familia entraron. Un ángel cerró la puerta y allí estuvieron encerrados en tierra seca por 7 días. Nada cambiaba. No había ni una gota de agua. Y la gente afuera burlándose, claro. Seguimos leyendo. Venía ahora la última y decisiva gran prueba de la fe. Cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Josué 6:16. ¿Por qué habían de gritar? Porque el Señor les había dado la ciudad. Tenían que proclamar la victoria. Pero, subrayen esto por favor, pero ¿de qué evidencia disponían para saber que habían ganado la victoria? Todavía los muros no habían caído. Todos los soldados estaban allá montados en esas murallas, listos para tirar lanzas, flechas, lo que fuera. No había cambiado nada. ¿Por qué gritar que Dios les había dado la ciudad cuando que todavía no había evidencia ninguna? Sigamos leyendo. Es pues la fe. No podían ver la victoria alguna o percibir victoria alguna. Es pues la fe, la sustancia de lo que se espera. Eso es lo que ellos esperaban, eso es lo que es fe, así que podían gritar, porque eso es lo que es la fe. Puesto que Dios se la había concedido y la fe de ellos se aferraba de la palabra de Dios, que así lo afirmaba.
no dudaron ni por un momento. Su fe fue perfecta y en respuesta a la voz que lo ordenó, toda la vasta multitud dio un grito de triunfo. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo escuchó el sonido de la bocina, gritó con un gran vocerío y el muro se derrumbó. Josué 6:20. La promesa hecha a aquel pueblo es la misma que Dios nos hace hoy a nosotros. Y todo lo que quedó escrito de ellos lo fue para nuestra instrucción. No se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra, la diestra de Dios, tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Salmo 44:3. Página 241. Dios nos concederá de igual forma la salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odiaron, a fin de que, librados de la mano de nuestros enemigos, podamos servir a Dios sin temor, en santidad y justicia todos los días de nuestra vida. Lucas 1:68-75. Esa liberación tiene lugar mediante Cristo, quien es hoy, como en los días de Josué, el príncipe del ejército de Jehová. Josué 5:15. Nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Por lo tanto, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Que debe ser la fe de Cristo, ¿verdad? Tenemos que hacerla nuestra. Vamos a Primera de Juan, bien cerca de Apocalipsis, unas paginitas hacia atrás de Apocalipsis, y allí estamos en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5. Allí se mencionó el versículo 4, pero quiero que leamos también el 5. Porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Eso es lo que debemos creer. Esa es la clave. Cuando creemos, entonces obedeceremos por amor, porque le hemos creído. Quiero que vayamos también a Hebreos 11. De para atrás un poquitito, no muy rápido, no está muy lejos. Hebreos capítulo 11. Se llama el capítulo de la fe. Ya habíamos leído en la página 238 que por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días, ¿verdad? Ahora vamos a ver aquí otra cosa. En Hebreos 11, 30 y 31. Versículo 30. Por fe cayeron los muros de Jericó con rodearlos 7 días. Ahora el 31. Por fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los incrédulos, habiendo recibido a los espías con paz. No solamente está allí la fe de Israel al andar por la ciudad, alrededor de la ciudad como Dios les dijo, sino que la fe de Rahab, una ramera pagana, no era miembro del pueblo de Israel. Sin embargo, creyó en Dios y su fe está mencionada en este capítulo de la fe. No hay nadie que debe quedar por fuera. Cuando creemos en Dios, eso alegra el corazón de Dios, porque eso es lo que busca, que cada uno, Él sería más que feliz que todos los seres humanos le creyeran y que todos le permitieran que los preparara para tenerlos con ellos, junto con Él, por la eternidad. No hay ninguna distinción. Cuando creemos a Cristo, todos somos parte del mismo pueblo. El pueblo que son los que creen en Dios. Y a eso vamos en Apocalipsis 14:12. El último versículo de memoria que aumentamos esta noche
Apocalipsis 14, 12. Y yo sé que estamos un poco más tarde de lo que generalmente avanzamos, pero no quería dejar esto por la mitad. Apocalipsis 14, 12. Aquí está una bendición pronunciada sobre los santos. ¿Quiénes son los santos? Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están, ¿quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. No tomen esa palabra guardan como de obedecer. Es cierto que sí los obedecen, pero eso no es lo que está diciendo aquí. Aquí lo que está diciendo es, aquí están los que añoran, atesoran, mantienen en un estado de amor, abrigan, estiman, preservan, tienen en gran estima los mandamientos de Dios. No es por nuestra obediencia, es porque los guardamos como guardamos la foto de nuestra madre o de nuestra abuelita, o esas fotos antiguas de aquellos que ya no les podemos sacar fotos más. Esas no son fotos que nosotros agarramos y cuando nos llaman por teléfono las agarramos y escribimos lo que nos dijeron para tomar allí un mensaje. No, se las mantenemos entre algo especial que no se vayan a arrugar. No permitimos que la luz les dé mucho porque si no también se blanquean. Esa es la clase de guardar. Así añoramos y queremos y atesoramos los mandamientos de Dios, porque son las promesas de Dios para nosotros. ¿Quiénes son los santos? Los que consideran los mandamientos de Dios de esa manera, así como también la fe de Jesús la atesoran. Vale para ellos más que cualquier cosa, más que sus propias vidas. Con este pensamiento, pongámonos de rodillas para cerrar nuestra reunión. Oremos. Padre eterno y misericordioso, tu amor ha brillado en medio de todo lo que hemos estudiado esta noche. En vidas que estaban dispuestas a seguir tu palabra, fuera lo que fuera, pareciera que tuviera algún sentido o no, tanto para los de Israel como para Rahab. Rahab, sin haber crecido conociéndote, escuchando de los labios de sus padres que le dijeran que el Dios de los cielos era así, así. Sin embargo, cuando ella escuchó, su corazón respondió. No se resistió, no dejó a un lado, no rechazó, sino que enseguida respondió a lo que escuchó, sabiendo que este era un Dios como ningún otro Dios que ella había conocido. Ayúdanos, Señor, para que con la misma simplicidad de Rahab te creamos, como niños que creen enseguida lo que su padre y su madre les dice. No lo cuestionan, no lo dudan. Ayúdanos a ser así también, Señor, contigo. Que traigamos alegría a tu corazón al recibir tus palabras y tus promesas con mucha adoración en nuestro corazón, con mucho agradecimiento y aprecio. Te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén.